hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Hasta que el mundo pueda ver. Dios bendiga grandemente a nuestra querida y amable radio audiencia. Es un placer para nosotros estar con ustedes compartiendo las bendiciones del Señor en esta tarde gloriosa. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y el amor de Jesucristo llene vuestras vidas y vuestras almas. Le habla su hermano y amigo Marcial Carrión. Es más que un privilegio poder compartir con ustedes en esta gloriosa y bendita tarde. Una tarde que aquí está algo lluviosa, pero en nuestras vidas, en la vida de cada uno, sentimos lluvias de bendiciones, las bendiciones de Dios. Hoy es un día para celebrar las bondades de Dios, su gracia, su misericordia, pensar que podemos ver, podemos oír, podemos comunicarnos, podemos palpar y podemos decir que Dios ha sido bueno. Realmente Dios ha sido bueno. Y yo sé que mi amado radio oyente, ustedes dirán amén a esto porque Dios ha sido bueno. Su bondad y su gracia infinita. Es bueno alabar a Jehová. Él merece toda gloria y toda honra. Bendito sea el Dios de los que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas en cuanto ella hay. Queremos desear una bendición a tu vida. Que la bendición de Dios fluya en tu vida, que fluya en tu familia, te acompañe siempre, te rodee, te sature y te sobresature y que para siempre esté en tu vida. Elevamos oración por aquellos hermanos que están en situaciones difíciles y iniciamos diciendo: Padre amado, Dios bendito, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda gloria y toda honra, Señor, porque solamente tú lo mereces. Dios y Padre Santo, tú eres Dios eterno, hiciste todas las cosas por medio de la palabra de tu poder. Pueblo tuyo somos y oveja de tu prado, Señor. No lo hicimos nosotros a nosotros mismos, sino tú nos has hecho. ¿Para qué? Para manifestar tu gloria, para manifestar tu amor, para disfrutar de él y de proyectárselo a los demás y testificar de ti que tú eres el único Dios verdadero. Gracias, Señor, tú eres nuestro pastor y como dice el salmo tan conocido, el salmo más usado, del que más se ha hablado, el Salmo 23, el Salmo del Pastor. El Salmo 23, donde el rey David reconoce que tú eres su pastor y que nada lo faltará. Dice que tú nos guiarás por senda de justicia y que por amor a tu nombre. Y que tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Tipo de tu palabra nos influye aliento, Señor, en los momentos difíciles. En los momentos, Señor, que sentimos nuestras almas, nuestras vidas desmayar, Señor. Allí está tu palabra. Gracias por tu gloriosa, por tu bendita palabra, Señor, porque ella nos infunde aliento. Ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Señor, mi Dios eterno, mira a los que estén enfermos, Señor, imparte una sanidad, Señor, no importa cuál sea la etiología, es decir, la causa de la enfermedad, Señor. Tú eres el médico por excelencia, Dios y Señor bendito. Sana a los enfermos, Señor. Mira a aquellos que están turbados, que están atribulados, los que están pensando quizás en suicidarse y que algunos piensan, Señor, que tú estás distante cuando tú estás más lejos de lo que nosotros podamos imaginarnos. No hay una cercanía que nuestra mente humana pueda percibir que tú estés tan cerca y tú estás más cerca que nosotros porque tú nos llevas en tus brazos poderosos. Gracias, Dios bendito. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y damos la gloria y la honra de vida a tu nombre. Muchas gracias, Dios bendito. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que este canal de bendición, que esta emisora Radio Dios Proveerá siga siendo utilizada para tu gloria y tu honra. Y que este programa, Señor, alcance cada día más vida. Gracias por los oyentes de diversas partes del mundo, por los oyentes de Chile, los oyentes de Argentina, de Estados Unidos, de México, de España, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Costa Rica, de Panamá, de Venezuela, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Italia, de Holanda también, y de cualquier parte del mundo, y lo de México, Señor, por cada uno, y lo de Cuba y lo de tantos lugares. Muchas gracias, Dios amado. Te bendecimos y te glorificamos.
Muchas gracias, Dios mío. Gracias, Señor y Padre eterno. Elevamos especial oración por Mercedes Delgado Gibello, la cual es una seguidora fiel y consuetudinaria de este programa, la cual está atravesando momentos de enfermedad, para que el Espíritu de Dios allá en aquella sala en que ella se encuentra llegue e imparta salud a ella y se levante y que tenga plena restauración de su enfermedad. Está en la unidad de cuidado intensivo de allá del hospital de Cáceres en Extremadura. Dios bendiga a nuestra hermana Marcé y que Dios sea con ellos. Gracias te damos, Señor, mi Dios bendito. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, en esta tarde tenemos hemos estado tratando en su programa sobre enseñanza de la Biblia. Hemos estado tratando, este tema es un tema de historia de la Biblia. Y cuando decimos historia de la Biblia, es que estamos tratando la Biblia de la forma más global posible. No tanto en profundidad, porque de la Biblia hay tantas cosas que hablar que pudiéramos decir que duraríamos una eternidad hablando de ella. Pero en nuestra humilde comprensión y nuestros medios y nuestros alcances hemos tratado de verla en diversos aspectos, de verla desde el punto de vista de su redacción, desde el momento que vino la inspiración, la forma como vino la inspiración a los profetas, los medios, las diversas escuelas de interpretación sobre la forma en cómo se recibió la revelación, también los idiomas que fueron utilizados, el aspecto histórico, político, cultural, en la forma más amplia posible desde el punto de vista tanto antropológico como teológico de historia de la Biblia, porque muchas veces desconocemos la historia de este libro. Y hay una parte que vamos a tratar en el día de hoy, y aquí nosotros nos vamos a enfocar en el libro del apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, leemos algo que dice el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo cita lo siguiente. Pablo dice que hubo un tiempo en Gálatas 4:4. Pablo dice lo siguiente. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un momento crucial, ese es uno de los momentos. La historia humana ha tenido momentos cruciales y momentos decisivos. Hubo un momento que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas iban a desembarcar en Normandía, este día tenía una clave llamado el Día D. Y es un día bien conocido en la historia de la humanidad. Pero ¿qué acontece? Hay un día todavía mucho más especial que este que ha afectado a toda la humanidad. Y este día fue el nacimiento de Cristo. Y a esto Pablo le dice que el cumplimiento, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A este tiempo, a este evento se le conoce como la plenitud de los tiempos. O sea, la consumación de los diversos tiempos que habían acontecido. Aquí es un tiempo o una sazón que Dios ha puesto para nacer su Hijo Jesucristo.
Y a partir de ahora vamos a entrar en la parte que corresponde al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento vamos a estar analizando, por ejemplo, el asunto del Imperio Romano, cómo existía, la costumbre que existían en ese entonces, los lenguajes que se utilizaban en ese entonces, cómo estaba la sociedad organizada, los partidos políticos que existían, cómo Roma se había impuesto a los pueblos mediante lo que se llamó la paz romana, cuáles cambios se acontecieron en la metrópoli que era Roma, cómo la política de Roma afecta a Palestina, cómo asuntos tales como las carreteras romanas para la dispersión del evangelio y los medios de transporte, porque vamos a estar analizando esto, la vía de comunicación que existían en ese entonces, cómo estaba organizado el ejército romano, también el templo que había hecho Herodes el Grande allá en Jerusalén, cómo funcionaban los intereses políticos y económicos que habían en cuanto a ese templo, porque por lo regular muchos creyentes ven que solamente Jesús entró una sola vez al templo y azotó y puso las cosas en orden, porque el templo estaba desordenado y Jesús hay un momento que el celo de la casa de Dios lo llena y huelga. Pero esto aconteció, Jesús entró 2 veces al templo, mis amados que me escuchan. Fue en 2 momentos, al principio de su ministerio, en el primer año del ministerio de Jesús. Jesús entra al templo y Jesús se revela contra la situación, contra aquella mafia eclesiástica que había en el templo de allá de Jerusalén. Jesús protesta y la actitud de Jesús es lo que hace que haya ya una situación de tirantez, de fricción con los escribas, los fariseos, los saduceos. Y luego, ya en su última semana de vida, Jesús vuelve y entra al templo y lanza, si se puede decir, su mensaje cumbre de condenación a la religiosidad de los líderes religiosos de Israel, y eso está registrado en Mateo capítulo 23, versículo 20. En el capítulo 23 de allí Jesús condena la actitud de los escribas y los fariseos de una forma, si se puede decir, áspera. Los oyentes que hayan estudiado la Biblia minuciosamente, si usted observa su Biblia, póngase a escudriñarla y usted va a ver que entre las diversas parábolas que da Jesús y sus prédicas, hay unas prédicas de Jesús. Las prédicas del primer año más bien son evangelísticas. Y si usted observa detenidamente la evolución del mensaje y del testimonio de Jesús y sus enseñanzas, en el transcurrir del tiempo, desde el primer año, ya Jesús al tercer año recrudece su mensaje. Y su mensaje, si se puede decirle, es más directo, es más contundente, si se puede decir así, hablando en términos humanos, contra la actitud de los maestros y los escribas de la ley. Y esto se corona ya en el capítulo 23 de Mateo, donde Jesús denuncia de una forma tremenda la situación que estaba allí en su última semana de vida antes de ser entregado. Entonces, vamos a estar analizando esto, vamos a estar analizando también cómo los evangelios como obras literarias fueron hechos, los diversos géneros literarios que hay en los evangelios, los aspectos históricos. Vamos a estar analizando, por ejemplo, los partidos políticos que existían en ese entonces, partidos tales como quién eran los fariseos, quién eran los esenios, quién eran los celotes, quién eran los herodianos, quién eran los saduceos, quiénes eran los sicarios, quiénes eran también un partido
que es poco mencionado, pero era un partido político religioso que existía en los tiempos de Cristo, llamado los terapeutas. Por lo regular, las palabras terapeuta, nosotros más bien entendemos que un terapeuta es un médico, pero existía un partido político religioso poco mencionado, llamado los terapeutas, entre los cuales, poco mencionado, pero existía ese partido político religioso. También vamos a estar hablando de los griegos, la influencia de Grecia, el lugar en que Jesús nace, que allá en Galilea, que era Galilea, la diferencia de Galilea con Jerusalén, cómo se inicia la génesis del movimiento espiritual que inicia Cristo con sus discípulos, que eran los galileos, la costumbre de los galileos, la idiosincrasia de los galileos, otros pueblos como quién eran los samaritanos, que se daba el conflicto étnico que pasaba con los samaritanos. Vamos también en quién eran los Herodes, porque se dice que los Herodes ni eran griegos, ni eran romanos, pero tampoco eran judíos. Los galileos pertenecían a otro pueblo que eran llamados los idumeos, es decir, edomitas, que eran los Herodes, y esta familia de la cual surge una dinastía encabezada por Herodes el Grande, van a estar en un enfrentamiento, y el partido político religioso que representa a los Herodes, que es llamado los herodianos, va a tener una actitud hostil hacia Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, en donde leímos acá en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 4, se dice algo, y es que venido el tiempo envió a su hijo. Entonces, Pablo, aquí en su famosa carta a los Gálatas, Pablo utiliza términos jurídicos legales porque está hablando a los Gálatas, un grupo de creyentes que habían creído en la gracia, pero en determinado momento esta gente se vuelven a la ley, y como la ley contiene aspectos legales, Pablo utiliza aspectos legales, y él dice que existía una promesa, y pone a la ley como que la ley había sido el pedagogo o paidagogo para llevarlo al conocimiento, para ellos ser herederos. En la Grecia antigua se utilizaba un esclavo que por lo regular era un esclavo que era de la confianza de la familia del señor. A veces era un esclavo que por no poder hacer cierto trabajo forzado, porque en ocasiones era un esclavo que podía tener quizá una mano o un pie amputado o algún otro tipo de impedimento físico. Este esclavo lo tomaban para que acompañase al niño y especialmente a la escuela. De ahí este esclavo era conocido como el paidagogo. Entonces, de ahí es que viene la palabra pedagogo, que es un maestro, alguien que enseña o guía a un niño. Y Pablo le dice a ellos lo siguiente, que la ley había sido esto, y él dice que había pasado lo siguiente, que Dios había reunido todas las cosas en Cristo, y se había dado que había sido venido cumplido el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? Hay diversas palabras para tiempo que son utilizadas en la Biblia. Existen diversas palabras para tiempo, y acá se usa la palabra tiempo. Y cuando aquí Pablo usa la palabra tiempo, utiliza la palabra crono.
el tiempo cronológico, o sea, la fecha indicada. Pablo, de acuerdo a Gálatas 4:4, él nos da a entender que había una fecha indicada por Dios para nacer su hijo. Ese tiempo lo conocía solamente Dios. No está hablando del tiempo Cairo, porque en la Biblia se utilizan varias palabras para tiempo. Hay una que es la palabra Cairo, que significa un tiempo, una situación oportuna, el tiempo indicado. Muchos de los oyentes que no escuchan han oído llamado el Cairo o el tiempo de Dios, el tiempo Cairo, algo que usan mucho los cristianos. Dicen, llegó el Cairo, o sea, el tiempo indicado por Dios. Aquí no sé, aunque se puede decir que también el tiempo Cairo también, pero la Biblia utiliza específicamente el tiempo crono, que se refiere al tiempo. Entonces llegó el tiempo, aunque se usan otras palabras también para tiempo, como es la palabra hora y la palabra jama, que se refiere a que esta palabra hora se refiere al tiempo natural, al tiempo atmosférico. La palabra jama se refiere a un determinado tiempo indicado. Entonces, ¿qué acontece? Pablo observa lo siguiente. Entonces, para darse este tiempo, el tiempo crono, se tuvieron que dar varios eventos en el mundo conocido. Se tuvieron que dar varios acontecimientos de índole político, económico y religioso y hasta cultural que se habían dado. En el mundo antiguo acontecían ciertas cosas, como por ejemplo, había pasado algo, y es lo siguiente: en el mundo griego había pasado algo. La Grecia antigua, con toda su filosofía, su escuela filosófica, la escuela de los epicúreos, los estoicos, con todo el filosofal de los griegos, la filosofía había llegado a que, si se puede decir, a una etapa como de crisis. Entonces, ¿qué acontece? La filosofía griega, con todas sus variantes y sus escuelas conocidas, no había llenado a plenitud la expectativa del ser humano. Había, sí, ¿por qué no decirlo? Porque al César lo del César y a Dios lo de Dios. Había, en cierta forma, podemos decir, la filosofía y la disquisición y las curvaciones de los filósofos griegos habían traído cierto conocimiento de tipo intelectivo, y por qué no decirlo, para ser realista, habían traído ciertos aportes al crecimiento en el aspecto intelectivo de la humanidad y del conocimiento intelectual. Pero aún así la filosofía no había respondido a las expectativas, y los griegos trataban de llegar a un ideal que era del hombre ideal, el hombre perfecto. Pero el hombre perfecto, a través de la filosofía, no se había producido. Pese a todas las ideas filosóficas, no habían llegado al hombre perfecto. Por eso es que Lucas, especialmente, que escribe para los griegos, Lucas se enfoca en Jesús como el hombre perfecto. O sea, ¿por qué? Porque aún todos aquellos filósofos no eran un ejemplo lo más moralista posible, como Platón, Aristóteles. Cabe destacar que la sociedad griega era una sociedad que tenía un deterioro moral tremendo, que apoyaba pecados contra la naturaleza y lo fomentaba, y aquella sociedad lo veía como algo normal. Y en sus disquisiciones filosóficas se llegaba a ideas y a planteamientos opuestos muchas veces a los criterios éticos y morales que Dios en su palabra exige del hombre, y le plantea al hombre para que el hombre sea acepto ante su presencia. Entonces los griegos habían fallado con respecto a esto. Pero también en el mundo religioso se habían producido
o una crisis, había una crisis en el mundo religioso. ¿Por qué había una crisis en el mundo religioso? Había una crisis en el mundo religioso porque las corrientes religiosas que existían en aquel entonces no habían llenado las expectativas. Las llamadas religiones de misterio no habían llenado las expectativas porque por su inmoralidad y porque nunca lo van a llenar. Pero aún el mismo judaísmo estaba en una crisis. Ya el judaísmo estaba en una crisis. El judaísmo había caído en una crisis porque no había llenado las expectativas de la justicia divina. No podía el judaísmo por sí mismo porque estaba en crisis. Ya el judaísmo, si podíamos decir, se había agotado como expectativa. Entonces el judaísmo lo habían convertido en una religión de formalismo, de rituales y de mandamientos. Y una evidencia de ello es que el templo, que era la vida social y religiosa de Israel, se puede decir que desde el punto de vista físico, el templo de Jerusalén era el epicentro de la vida religiosa de Israel, y en el templo se había deteriorado tanto, había tal corruptela en el templo, que como habíamos dicho anteriormente y como lo pueden ver en los evangelios, que Jesús tiene que irrumpir en un momento en el templo por la mercadería que se hacía allí, la corruptela que se hacía allí en el templo de Jerusalén, que en la próxima semana vamos a estar detalladamente qué era lo que se daba allí en el templo y la corrupción y por qué Cristo tiene que enfrentar esta situación, lo cual hace que ya él tenga, si se puede decir, una lucha, si se puede decir, a muerte con los escribas y fariseos, una lucha antagónica totalmente con ellos por las dos perspectivas que había. Entonces, ya la ley ya no podía resistirle. Allí se puede decir que se ve lo que dice Isaías cumplido, que Dios estaba cansado de los sacrificios, de los holocaustos, de la fiesta de luna nueva. Imagínense usted si en los tiempos de Isaías ya Dios estaba hastiado, cuánto más no en los tiempos en que nace Cristo. Todavía está más agotado el modelo de sacrificio. Se necesitaba que un cambio moral, una religión del espíritu, y eso es lo que viene Jesús con el evangelio, con las buenas nuevas. Por eso es que él dice que él no ha venido a abrogar la ley, sino que ha venido a cumplirla y a dar, que si se puede decir, un sistema. Óigase esto, él viene a enseñar que una religión del alma, del corazón. Cuando algunos de los oyentes, al yo decir una religión, óigase esto, y cabe destacarlo ahora, porque muchas veces hemos oído que se dice, no, el evangelio no es religión. Oiga bien esto, amado. Primeramente investigue qué es lo que es religión. Oye, primeramente, porque hay que investigar bien. La palabra religión significa religar, volverse nuevamente. Y la Biblia en Santiago dice que la religión pura y sin mácula, léalo bien. Santiago dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo y visitar a la viuda de los huérfanos en su tribulación. O sea, que allí Santiago habla de una religión pura y sin mácula. Cuando yo le hablo del evangelio como religión, yo le estoy diciendo que el evangelio es esa religión pura y sin mácula. Ese es el evangelio. Y dice que si alguno se cree religioso entre vosotros y el tal no refrena su lengua, la religión del tal es vana. O sea, que las veces que la Biblia habla de religión, que utiliza la palabra religión, lo hace de una forma aceptable. Entonces, la religión, óigase esto, significa volverse a Dios. Ahora, ¿qué sucede? Que los hombres crean sistemas religiosos
para tratar de acercarse a Dios. En el estudio de la religión se dice que hay 3 religiones que son lo que se llama religión revelada. ¿Qué es una religión revelada? Por lo regular se define como religión revelada a aquella que es transmitida ya sea a través de una deidad, o sea, un Dios o ángeles. Y existen hoy hace esto 3 religiones, de las tantas religiones que hay cientos, por no decir miles de religiones en el mundo. Se considera que religiones reveladas existen 3, solamente 3 religiones reveladas. Y esas 3 religiones reveladas, óigase esto, son religiones que también le llaman abrahamistas, porque las 3 religiones proceden de que de grupos religiosos que ya sea religiosa o físicamente descienden de Abraham. Estas 3 religiones que se le llaman religiones reveladas son, número 1, el judaísmo, luego número 2, la religión musulmana o maometana, y luego el cristianismo, que dicho sea de paso, el cristianismo, podríamos decir que el cristianismo es la continuación del judaísmo bajo otra modalidad, bajo la revelación plenaria del evangelio de Jesucristo. Porque el cristianismo tuvo como cuna fue al judaísmo. Y cabe destacar lo siguiente, que existe un libro particular que si se puede decir que la separación definitiva entre el cristianismo y el judaísmo ocurre en aquella famosa epístola llamada la Carta a los Hebreos. Porque la Carta a los Hebreos, la teología, o mejor dicho, el objetivo principal de la Carta a los Hebreos es señalar a Jesucristo como el sumo sacerdote, a Cristo como sumo sacerdote. Ese es el objetivo fundamental de la Carta a los Hebreos. Y señalar que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio mucho más exaltado y perfecto que el sacerdocio arónico. Ese es el objetivo de la Carta a los Hebreos. Entonces, ¿qué acontece? El evangelio es una religión revelada, porque el evangelio es por revelación. Óigase esto, el evangelio es la revelación. Por eso que Pablo dice que hubo un momento que al Hijo de Dios le plació revelarle a Cristo en su vida. El evangelio se recibe por revelación, no es por estudios intelectuales, no es por herencia. El evangelio se acepta y se acepta la persona de Cristo y se entra en una relación con Cristo es a través solamente cuando el Espíritu Santo nos revela la persona de Cristo. Sin revelación no hay evangelio. Puede haber conocimiento intelectual, puede haber posición religiosa o eclesiástica o hasta denominacional, pero solamente a través de la revelación que se recibe cuando en el momento se opera lo que se llama el nuevo nacimiento, que estuvimos hablando de esto. Es necesario menester nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Esa es la clave esencial. Los hombres ponemos que si tú eres de tal o cual denominación, que si tienes tal o cual nombre. No, nada de eso vale. El único requisito que Jesús dijo, que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Y esto se lo dijo, por cierto, a un hombre, a un religioso, y no a cualquier religioso. Se lo dice no a un rabino, sino a alguien que era conocido como el gran rabán, el gran maestro, Nicodemo. Y cuando en este encuentro que tiene Jesucristo con Nicodemo, que es un encuentro que tiene nocturno, y se cuestiona y se ha hablado mucho de por qué Jesús tiene este encuentro nocturno con Nicodemo, que algunos dicen que era porque Nicodemo quizá tenía temor de que lo hubiesen hablando con Jesús. No, Nicodemo no tenía ese temor, porque Nicodemo pertenecía a los fariseos, a la secta de los fariseos, y Nicodemo era que el gran maestro. Dicen algunos que probablemente, y esta es la opinión más acertada y con esta yo me identifico, que en el judaísmo las cuestiones trascendentales y de importancia, los maestros judíos acostumbraban a discutirlo, era cuando de noche,
Por eso es que Nicodemo quiere tratar un tema muy especial con Jesús. Hablar entre todos rabinos. Y Nicodemo va y visita a Jesús de noche. Y allí Jesucristo le dice algo a Nicodemo, que le dice que tiene que nacer de nuevo, porque Nicodemo, esto deja a Nicodemo pasmado. Porque esta palabra no se había dicho en el judaísmo y Jesucristo le dice que tiene que nacer de nuevo, experimentar lo que se llama el nuevo nacimiento. Que dicho sea de paso, hoy se habla de tantas cosas en el evangelio, pero a la gente se le habla poco del nuevo nacimiento. E inclusive hay muchos creyentes que ni siquiera saben lo que es el nuevo nacimiento. Hoy en día se enseña que, por ejemplo, que para que lo esencial es que la persona sea llena del Espíritu Santo, pero quiero decirle que nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si no ha nacido del Espíritu, si no ha tenido el nuevo nacimiento. Que hay que señalar lo que decíamos anteriormente, que cuando se opera el nuevo nacimiento, se producen simultáneamente en el creyente varias cosas. Se produce el nuevo nacimiento, que también es llamado como regeneración, pero se produce inmediatamente la santificación instantánea e inmediata del creyente. Ahora bien, esta santificación va a ser también progresiva, porque esta santificación también cada día el creyente va a ir creciendo, que es lo que se llama el crecimiento en la gracia, va a ir crecimiento en servicio y consagración a Dios. Pero ahí se inicia lo que se llama la santificación, porque el creyente inmediatamente puesto, apartado para Dios, y el creyente va a ir creciendo en esta santificación, en su entrega a Dios. Y va perfeccionándose, que dicho sea de paso, hay que entender lo siguiente, que el creyente lucha por esto, pero en este sistema de cosas, en este mundo imperfecto, porque esto es algo que también que se enseña erróneamente. Se enseña a las personas como que van a llegar a una perfección por sí mismos, por su propia obra y por sus méritos. No, esto nadie lo ha alcanzado ni lo va a alcanzar. Somos perfectos, óyase bien, somos perfectos y perfeccionados, pero es por el sacrificio de Cristo Jesús, por la obra que hizo Cristo. Si usted cree que por su obra, por su ayuno, por lo que usted haga, su vigilia, su oración, usted va a ser perfeccionado, usted está perdiendo el tiempo, usted está igual que o peor que los Gálatas. Usted está en un evangelio de obra, y esto se enseña hoy, un evangelio de obra. El evangelio, el Espíritu se recibe por fe, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo, es que hemos sido lavados, redimidos, santificados. El que esté fundamentándose en obra y haciendo obra para ser salvo, se perdió. Ahora bien, ¿qué pasa? En esa obra hay que andar, porque dice la carta a los Efesios que buena obra, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas buenas obras van a ser los frutos, el caminar, el testimonio de la vida cristiana. Va a ser a través de que de buenas obras, porque como dice Cristo, para que sean conocidos por vuestras buenas obras, que soy hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Los hijos de Dios andan en buenas obras, en las obras de la luz. Los hijos de la tiniebla andan en la obra de sus padres, la obra de la tiniebla. Por eso Jesús en un momento a los líderes religiosos, que ellos se ufanaban por ser descendientes en cuanto a la carne, descendientes físicos de Abraham, por cuanto eran judíos. Y Jesús hay un momento que le dice a ellos esta palabra, le dice: ustedes no son descendientes de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque hacían que la obra de Satanás. Y así, desgraciadamente, hay mucha gente que viven haciendo la obra, dicen que son tal o cual, pero andan en malas obras. Andan en muy mala obra. Mucha gente. Y dicen que son tal, que cual, y esto, y entienden que ser lleno del Espíritu Santo es empezar y una verborrea, hablar lengua mecánica. Pues miren, y se evita que no va. No, usted no va, por eso no ser lleno del Espíritu, usted estará lleno de un espíritu de confusión. Sí, porque hay gente que están no llenos, diríamos relleno de espíritu de confusión, con doctrina diferente a la Biblia, a las Escrituras, contumaces, réprobo. De eso hay. Y cuando, por ejemplo, usted les pone la palabra a esta gente no aceptan la palabra, con muchísimas enseñanzas raras y cosas que no son.
Y yo le digo a ustedes, amados, en estos tiempos, como dice Judas Apóstol, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con la fe dada a los santos hay que ser valiente, decidido. Y como era Cristo, que Cristo era decidido y enfrentaba a los religiosos y le decía lo que eran. Y hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo porque no quieren padecer. Hay gente que tienen el espíritu de los padres de aquel joven que cita San Juan capítulo 9, de los padres del joven nacido ciego de nacimiento. Fíjense al cómo que llega la religión y la gente ocupar un puesto y la opresión que ejercen los líderes religiosos en esta gente, que ellos tienen un hijo que ha nacido ciego de nacimiento. Oiga esto, ciego de nacimiento. ¿Quiénes más que ellos, los padres, podían entender que este joven había nacido ciego de nacimiento? Y Cristo hace un milagro, le da la vista a aquel joven. Y cuando van los fariseos a preguntarle a ellos temieron decirle. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos temían que lo expulsaran de la sinagoga. Y hay gente que temen que quizás en esos cementerios, en esas cárceles espirituales, lugares llenos de muertos, que lo expulsen y tienen más temor a hombre que temor a Dios. Pues entonces ahí es cuando la palabra dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. Ningún líder religioso murió por usted murió Jesucristo. Ponga la palabra de Dios en alto, honre la palabra de Dios, viva conforme a la palabra, defienda la palabra, que para eso Dios lo ha llamado. Un ciego, si un ciego guía a otro ciego, ambos caen en un hoyo. Entonces, ¿qué acontece? Esto viene y pasa y acontece. Entonces, ¿qué acontece? Cuando esta situación se daba en aquel templo, ya el judaísmo no había llegado. Ya había muchos sacrificios que ocurrían por el torrente de Cedrón, la sangre de toro, de machos cabríos, habían allí. Pero ¿qué había pasado? Había pasado algo que nos relata el profeta Ezequiel, y era que aquel templo suntuoso y majestuoso se había ido la gloria de Dios. Entonces Ageo había dicho que la gloria postrera sería mayor que la primera. La gloria de ese templo sería mayor que la primera. ¿Cuál fue la gloria que le culpó a ese templo? A ese templo le culpó la gloria de que aquel que era el deseado de todas las naciones había ido allí a aquel templo. Y allí mismo Jesús le dijo que Salomón con su gloria, y él le dijo que él era alguien mucho más que Salomón. Pero ¿qué pasó? No oyeron la voz de él. ¿Vino para quién? Vino para los judíos, pero ellos no lo recibieron. Lo recibieron, sí, gente del pueblo, la gente sencilla y humilde, pero por lo regular, los doctores de la ley, muchos, la gran mayoría no lo aceptaron. Los líderes religiosos, al contrario, los persiguieron, se opusieron a él. Porque hoy hace esto, si hoy en día Cristo viniese, lo primero que lo perseguirían y si fuese posible lo crucificarían de nuevo, son los religiosos, y mayormente los religiosos que se dicen ser cristianos. Harían lo mismo si ellos pudieran. ¿Por qué? Porque viven haciendo lo mismo con sus semejantes, con sus hermanos. Ese es el espíritu de los religiosos. De los religiosos falsos, no los que están en la religión pura y sin mácula, porque estos que están en la religión pura y sin mácula, la cual dice Santiago, se guardan sin mancha del mundo y visitan a la viuda y los huérfanos en sus tribulaciones. Entonces, ¿qué acontece? Junto con el nuevo nacimiento, retomando el tema, se da la santificación, pero también se da la justificación, ocurre inmediatamente. Y ocurre lo que Pablo dice: justificado pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque inmediatamente aceptamos a Cristo, entramos en paz con Dios. Y hay una deuda que es la deuda más grande que puede haber en el universo. No es la deuda que tienen las grandes naciones, la deuda económica, que le deben dinero al Fondo Monetario, al Banco Mundial.
no es esa deuda. La deuda más grande que pueda existir es la deuda que tiene un hombre con Dios, de que de reconciliarse con Dios y de venir y estar en paz y estar a cuenta con Dios. Entonces, ¿qué acontece? Inmediatamente se acepta a Cristo, se tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero se da también algo más, se da también lo que se llama la adopción. La adopción, que es un término legal que utiliza Pablo, que es lo que se llama el teknon, que el que es adoptado entra a la familia de quien lo adopta y se le cambiaba el nombre, se le perdonaban todas sus deudas, tenía derecho al apellido de quien lo adoptó. Entonces ahí se produce también, mire lo que significa, desde el instante mismo que se acepta a Jesucristo, se produce lo que se llama la adopción y el teknon, que inmediatamente todas nuestras deudas de nuestro pecado son pagadas por medio de la sangre de Cristo. Cuando Dios la sangre ve, en la sangre de Cristo hay poder en su vida, en su obra consumada en el Calvario. Pero también se produce, ¿qué más? Se produce también que la persona es sellada con las arras del Espíritu, propiedad de Dios. Y las arras del Espíritu son puestas en su vida, ya es propiedad privada de él. Las arras del Espíritu. Esto es lo que se conoce como el arrabón. Las arras, un sello, una estampa como esa que se le pone a los animales. ¿Para qué? Para decir de quién es propiedad esa vaca o ese caballo. Es sellado. El sello del Espíritu Santo de Dios viene a la vida de la persona y la persona es sellada. Entonces aquí se produce, en ese proceso de ponerle las arras, se da una figura que San Pablo la usa, y los creyentes, cuando Pablo le dice las arras, que son sellados mediante las arras, a quienes Pablo le escribía en ese entonces, ellos estaban claros qué era lo que significaba. Aquí se dan dos fenómenos, uno se llama el anagorazo y otro se llama el esagorazo. El anagorazo es una figura que era que el comprador, el que compraba una propiedad, lo apartaba, pagaba el precio por el artículo u objeto y lo dejaba en el mercado. Así es el cristiano en su vida. Cristo lo compra, le pone el sello de su espíritu, un sello que Dios lo ve, y aún el diablo también, porque el diablo sabe quiénes son propiedad de Dios y quiénes no. Satanás sabe el que está jugando a la religión y el que no, y el que está perdiendo su tiempo en los templos, en la iglesia, y el que está en otras cosas. Pero también Satanás sabe cuando un hombre o una mujer es lleno del Espíritu de Dios y un hombre anda verdaderamente en el camino de la verdad. Satanás también sabe esto. Entonces, ¿qué acontece? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos llamados a resplandecer como luminares. Y el sello de Dios entonces está sobre nuestras vidas. Ahí está. Entonces, ahí tiene lo que se llama el anagorazo. Eres dejado en el mundo, pero es para resplandecer. Eres la sal de la tierra. Eres la luz del mundo. Y en tanto que estamos en el mundo, luz somos del mundo. Entonces, proyectamos la gloria de Jesucristo. Pero también luego hay otra figura, que es lo que se llama el esagorazo. El esagorazo era cuando aquel que venía y había comprado aquella propiedad y pagaba el precio por la propiedad u objeto o lo que él apartase, porque ya eso era propiedad de él, nadie lo podía tocar. Así mismo hay que entender lo siguiente, porque hay veces que hay creyentes, ustedes lo oyen diciendo que Satanás, que el diablo le hizo. No. Satanás no tiene ningún poder sobre el creyente. El creyente de quien es propiedad es de Dios. Por eso sobre ti, sobre mí, ninguna palabra de maldición tiene potestad. El que esté lanzando maldición sobre ti, sobre cualquier cristiano, sobre su vida, pierde el tiempo. Porque sobre mí como creyente hay una palabra de bendición que Dios ha dado. Y esa palabra de bendición es que yo creo. Y esa palabra de bendición que las palabras de Dios en la Biblia hay sobre ti, eso es lo que tú tienes que creer. Porque muchas veces hay creyentes que por la palabra de un chantajista, de un extorsionador, de un embaucador,
se dejan atemorizar. Que ningún embaucador te atemorice. A mí ningún embaucador. Yo estoy sobre una palabra de bendición. Para mí hay una palabra de bendición. Y en esa palabra de bendición es que yo me muevo. Esa es la palabra que yo creo. Esa es la palabra que yo confío. Esa palabra que tú tienes que confiar. Que te da potestad sobre toda fuerza del maligno. Eso tú lo tienes que agarrar y tú lo tienes que entender que es algo que es así. Entonces, tú debes de creer esta cosa. Entonces, ¿qué acontece? Luego viene lo que se llama el esagorazo. Es el momento tan esperado. Es el día, óigase esto, hablábamos del día del momento del desembarco de las tropas aliadas allá en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Y el día fue un día grande, pero el día más glorioso de todos los tiempos de la humanidad está por verse, que es la aparición gloriosa de nuestro bendito y Señor Jesucristo, el cual viene con gran gloria y poder a buscar su iglesia y establecer su reino visible en la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Y en el libro de Apocalipsis leemos que allá en los cielos se dice gloria y honra, porque los reinos de la tierra han venido a ser el del Señor Dios de los cielos y de su Cristo. Es el día más esperado. El día por el cual mayor cantidad de personas han muerto, cuántos mártires en los tiempos por persecución de la iglesia, los creyentes de la iglesia apostólica, de la iglesia de la catacumba, de los tantos muertos durante el Imperio Romano, durante la Inquisición en diversos países y partes del mundo, cuántos santos y fieles y hombres y mujeres fieles a Dios han esperado y muerto esperando ese día glorioso, el día esplendente que el Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. En ese día es que hay que estar esperando. Ahí es que hay que estar pensando. Ahí es que hay que pedirle a Dios, bendito sea su nombre, que ponga aceite en nuestras lámparas, que quite nuestras manchas y nuestras arrugas, que si algo falta, que lo cumpla, que lo quite Él con su poder. Señor, mira mi vida, si algo falta, Señor, complétalo, Padre amado y Dios bendito. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Y que digamos esta palabra que dijo un político dominicano, el cual falleció, que dijo esta palabra: yo he perdonado a mis enemigos, mi amado hermano. Que tú digas esto: yo lo he perdonado. No tener enemigos, que sean ellos enemigos tuyos, pero que sean enemigos tuyos, si Dios está contigo y tú estás con Dios, son problemas de él o de ella. Que se una a lo bueno, y como decía la famosa frase del Chapulín: síganme lo bueno, y los buenos siguen a Cristo, y los buenos están con Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, esta palabra: que sigamos la paz con aquellos que de corazón puro invocan al nombre de Dios. Con los que tengan el corazón puro invoquen el nombre de Dios. Mi hermano, si tú estás en la paz y voluntad de Dios, tú tendrás paz. Pero habrán con otros que tú no tendrás paz, porque Jesús no tenía paz con los fariseos ni los saduceos. Tú haz lo que dependa de ti. Bendecimos al nombre del Señor. Mis amados hermanos, esto está bueno. Y el tiempo pasa fácilmente. Mis amados, ya apenas faltan 4 minutos para las 9 de la noche aquí en España. Le transmitimos la emisora Dios Proveerá aquí en Mataró, en España, en Barcelona, en Cataluña. Es un privilegio y bendecimos a cada uno de los que nos han seguido. Bendecimos especialmente a nuestro amado hermano Luis Antonio Mora. Dios te bendiga, querido Papilón, grandemente, a ti, a tu esposa y a tu niño. Dios bendiga al hermano Jonás Tomás allá en Chile. Dios te bendiga, Jonás Tomás, grandemente. Dios bendiga también a mi hermano Pedro González, cariñosamente Tony. Tony, mi hermano, Dios te bendiga y te guarde grandemente. Dios bendiga a nuestra queridísima hermana, inapreciable Zoila Gil. Dios me le bendiga grandemente, Zoila Gil. Dios te bendiga también a su hija, a Jocelyn, a Berky, a Víctor, a Alicia, a Vitalina,
También Dios la bendiga grandemente a todos. Dios bendiga a su esposo Berto, a Gilberto. Que Dios me lo bendiga grandemente. Que Dios bendiga a Lady, a Junior. Que Dios bendiga también a nuestra querida hermana. Dios bendiga también a José y a su esposa. Dios bendiga también a Vicen. Dios bendiga grandemente. Vicen, confiamos en Dios que Marcel pronto Dios la levantará y le restaurará su salud. Se ha hecho viral porque por Marcel se ha orado en diversas partes del mundo y le pedimos a los oyentes que oren por Marcel y Bello una vez más. También por Annie Miguelina Guzmán. Dios te bendiga, Luisita. Dios te bendiga grandemente, Luisita. Dios bendiga también a María Altagracia Pérez de Sabiñón. Dios te bendiga ya en Brisa del Este. Altagracia, te quiero mucho. Eres una buena mujer de Dios grandemente. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Al Geni Peñanova, el encargado de acá de esta planta emisora. Que Dios bendiga también a Egaldo Medina allá en Aguadilla, Puerto Rico. Dios te bendiga, mi hermano Egaldo. A Carlos Velázquez allá en Boston, capitán de la policía. Dios me le bendiga grandemente, pastor Carlos, y que Dios engrandezca la obra de sus manos y su congregación, que sea engrandecida y que la gloria de Dios se manifieste desde allí, que almas sean salvadas, que sean hechas milagros y prodigios, y que Dios lo extienda al norte, al sur, a cada uno de ustedes allí. Dios también bendiga al hermano Héctor Antonio Martínez. Dios también bendiga a Wendy Criver Capellán Zamora. Y que Dios bendiga también a tu nación, a Venezuela, Wendy. Que Dios bendiga también a tu padre Ezequiel Capellán. Que Dios bendiga también a Ofelia. Y también Dios bendiga a tus hermanos, a Cristian y a tu hermana también. Dios la bendiga. Kennedy Heredia, Dios te bendiga, mi hermano Kennedy, allá en Inglaterra, grandemente. Y a tu esposa también. Que Dios bendiga a Marisela Ábalos, grandemente. Dios bendiga también a Marcelo Ciprién. Dios te bendiga, Marcelo. Juan Alcántara, Beatriz. Dios te bendiga, Beatriz. Gracias a Dios por ese culto glorioso que tuvimos ayer. Dios te bendiga grandemente. Nos gozamos y pudimos ver la gloria de Dios. Bendiciones grandemente. Dios bendiga también a la tía Consuelo, a Hanna también. Dios me le bendiga y a toda tu familia. Gisela, Dios te bendiga. Gisela Salmero, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu nación. Dios bendiga a tu hija grandemente y Dios te ayude a seguir hacia adelante, mi hija. Gracias a Dios, nos vemos mañana en el culto. Arimendi Berroa, Dios te bendiga, mi hermano, grandemente. Muchas bendiciones de Dios sean sobre tu vida. A Leonia García, Dios te bendiga, Leonia García. Y a María Laura de Jesús también, Dios me la bendiga. La ungida Soriano, Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga, Merari. Dios bendiga también a Dani. Dios te bendiga a Julio de los Santos. Dios bendiga a Merari. Dios bendiga al pastor Julián Soriano. Y bendiga también a su esposa. Dios bendiga a Kennedy Hernández, mi hermano Kennedy. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a tu esposa Kenia. Dios bendiga también a Charo Rubio. Charo, Dios te bendiga. Dios bendiga a Cristina. Bendiga a Claudia. Bendiga a Vero y también bendiga a tus nietas y a tu otra hija. José Martínez, mi amado hermano, Dios te bendiga. Después de 20 años sin vernos, Dios te bendiga. Gracias a Dios por estos medios por el cual hacemos contacto nuevamente. Pastor Bernardo Pérez, Dios me le bendiga grandemente. Nancy Hill, Dios te bendiga a ti, te bendiga a tu esposo Albertico y a tu hijo David. Mi hermano Tony Méndez, Dios me le bendiga grandemente. Mi hermano Tony, eres muy querido y apreciado. A Zun Lapé también, Dios te bendiga, Zun. Dios bendiga también a Luis Antonio Mora. Dios bendiga también a Onan Félix Corniel. También a Flor María Corniel. Dios bendiga también a la chiquita. Dios te bendiga grandemente. Raquel Corniel Merán, Dios te bendiga. Cristobalina Merán Corniel, Dios le bendiga. Dios bendiga también a Iris Figueroa, a Ilcia también, Dios le bendiga. A Gerson de la Rosa, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga también a Eliezer y a su esposa Celeste Jorge, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga a Estela Doter grandemente. Dios bendiga a María Jiménez Arante. Dios te bendiga. Dios bendiga también a Daisy
Peguero y a su esposo Juanerge, que Dios le restituya la salud grandemente. A Maribel Torres, Dios le bendiga. Maribel, Dios bendiga a Alessia Angulo, Dios bendiga al pastor José Velázquez, mi gran amigo. Al pastor también Tomás Rodríguez, Dios me le bendiga. A mi amado hermano y amigo, el pastor Ezequiel Araújo y a su esposa Katy, Dios me le bendiga. Al amado pastor Claudio Piantini, Dios me le bendiga, ministro del Altísimo. Dios bendiga también a nuestro querido hermano, bendecido sea el nombre del Señor, a Juan Luis González. Dios bendiga también al pastor Antonio Abreu. Dios bendiga al pastor Isidro Pérez. Dios bendiga a Damián Mañón, a Franklin Mañón, a Ismael Mañón también, a Francesca Mañón. Dios la bendiga. A Bélgica de Jesús, mi amada hermana, Dios te bendiga de manera especial. A Francisco Cero, las bendiciones sean sobre Francisco Cero. También Dios bendiga a Narciso Valdés, a Helen Valdés también, a Cecilia Valdés, Dios te bendiga, Cecilia. Dios bendiga también a nuestra querida hermana, a Carmen Coronado, Dios la bendiga grandemente de manera especial. Dios bendiga a Aura Tati, a Matilde Tati, Dios le bendiga. A Adela Mercedes, Dios te bendiga, pastora. Dios bendiga también a la hermana Berky Marina, a la pastora Dani Carmelina Ortiz, Dios la bendiga. Al hermano Virgilio Santana, bendición de Dios sea sobre tu vida. A Virgilio Mateo también, Dios te bendiga, mi hermano Mateo. Dios bendiga a mi hermano Miguel Ruiz. A Yesenia Ramírez, Dios la bendiga también. También a Maribel Ramírez, que la bendición de Dios sea sobre ellos. A Miriam Vicente, Dios la bendiga. Mi hermana Miriam, le quiero y le aprecio mucho, mi amada hermana. Dios bendiga también a Araceli Paredes, Dios la bendiga grandemente también. A Judy Álvarez, Dios la bendiga de manera especial. A Carla Sandré, Dios la bendiga. Dios bendiga también a nuestra querida hermana Jane Sander, Dios te bendiga, Jane, de manera grande. Pato Lermer, Dios me le bendiga de manera especial. Que la bendición de Dios sea sobre usted 100%. Que Dios me le bendiga a usted y a su congregación grandemente. Dios bendiga también al pastor Robert de León, Dios te bendiga. Wendy Elvio Ortiz, también Dios le bendiga. Dios bendiga también de manera especial a Jenny. Que Dios bendiga a Jenny Monge. Jenny, Dios te bendiga de manera especial. Ornán Corniel, Dios te bendiga. Te quiero y te aprecio mucho. A la hermana Pastora Magandi, Dios la bendiga, Pastora Magandi. A usted y a su congregación grandemente. A mi amigo inolvidable Ramón Pérez Vidó, Dios te bendiga. A Eduard Pérez Rosario, Dios te bendiga de manera especial. A Dari Carmelina, Dios te bendiga, Dari Carolina. Caro Jiménez, Dios te bendiga grandemente. Raúl Santillán, Dios le bendiga a ustedes y también bendiga a su madre. A Telma Jiménez, Dios me le bendiga. Dios bendiga también a Janet de Jesús. Dios bendiga también a Yesenia de Jesús. Dios bendiga a César Suero. Dios bendiga al barrio de Calero. Dios bendiga a Villa Duarte grandemente. Que Dios bendiga a la hermana Teresa Martínez. Que Dios bendiga a los Mameyes. Que Dios bendiga a su esposo Apolinar grandemente y a sus hijos, donde quiera que estén de manera especial. Pastor Fausto Guzmán, Dios me le bendiga. Dios le bendiga también mi hermano Saturnino, mi hermana Natividad, Dios le bendiga. Mi hermano Tito Torre, niño, Dios te bendiga grandemente. Paz también a la hermana Venecia. Dios te bendiga, Venecia, y a tu esposo Rafaelito. Dios bendiga a mi hermano Nanito. Dios bendiga a la iglesia Una Luz en el Camino y a su pastor Isidro Pérez. Son tantos mis amados hermanos. Lo queremos, lo apreciamos grandemente. Y también a Daniela Padilla y a su hijo Javi, Dios le bendiga. A Jenny Caballero Delgado, a Juan Caballero Delgado, Dios me le bendiga. A todos y a cada uno, bendecimos al nombre del Señor. A Dios sea la gloria y la honra. Elías Germán, Dios te bendiga grandemente. Miosoti, Dios Meri, Dios te bendiga. Carmen Guzmán, Dios me le bendiga grandemente. A todos y a cada uno, la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios me le bendiga. Joel Wilmore, Dios te bendiga. Joel Pimentel, Dios también te bendiga. Dios bendiga a mis hijos, tanto espirituales como mis hijos biológicos. Gamaliel, la bendición sea sobre ti.
Pablo Abraham, también te bendigo. Te bendigo, Joel Moisés. Jonathan Eliseo, te bendigo. Javi Benjamín, te bendigo. En el nombre del Señor, lo bendigo grandemente. Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a Roberto Fría. Dios también bendiga a Roberto Cedeño. Rafael Guerrero, Dios te bendiga grandemente. Stalin Regalado Holguín, Dios te bendiga. Stalin Fermín, también sobre ti sea la bendición del Dios omnipotente. Bolívar Figuereo, Dios te bendiga. Miquel Tillman, Dios te bendiga. Miguel, grandemente, de manera especial. Dios bendiga a tanta gente. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y nos despedimos de ustedes. Padre amado y Dios bendito, bendice a cada uno de los oyentes. Padre amado y Dios bendito, glorifícate en su vida. Libra a cada uno de enfermedad, de muerte, de tragedia. Señor, que el fluir de tu Espíritu Santo sea una realidad en la vida de ellos. Envía un despertar, un ayudamiento a las naciones. Señor, visita esta nación de España de manera especial y bendícela. Bendice a Haití, al pastor Michel Francois, bendícelo grandemente, y a su congregación, Señor mío Dios eterno. Glorifícate conforme a tu bondades y a tu misericordia. Padre, mi amada hermana Sandra Costa, bendícela. A Julio de la Cruz y a su esposa, a la iglesia Casa del Cielo, bendícela grandemente. Al pastor Juan Aquino, bendícelo grandemente y a su congregación. Bendice, Señor, también a Stephanie y a Andy. Glorifícate. A Rafael, a la Mella también, bendícela, Señor, grandemente. A Marianela también, y de Oneida Marte, Señor, acuérdate de ella y desciéndela en grandes bendiciones sobre su vida. Al pastor Rafael Hernández y a tantos pastores, Señor, conocidos, bendícelo para tu gloria y tu honra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano. Y será hasta el lunes en una próxima entrega que será de bendición a tu vida y a la de los tuyos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Se despide de ustedes su hermano y amigo Marcial Carrión. Gracias por su comparecencia. En el nombre de Jesús. Amén. Para hacer una ofrenda agradable a ti, mi vida a ti consagré. Mis